gobernador no se alegra de los profesionales o docentes. Ya se va a convencer el doctor. Esperemos que los reconozca en algún momento. Va a tener que entender. ¿Sabe lo que pasa, Daniela? Que el problema radica con los gobernantes algo curioso. No entienden ellos, o no lo quieren entender, o se transforman, qué sé yo, si el poder transforma, pero no se dan cuenta que la democracia o el arte de gobernar tiene implícito como condición fundamental servir a la comunidad. Exacto. Administrar los fondos públicos con absoluta honestidad y con absoluta claridad, y no sentirse dueño del Estado que administra, o los gremialistas no ser los dueños de la institución, porque no es un bien privado, un bien personal, el Estado menos, y el Estado tiene fundamentalmente impuesto por la República periodicidad en el ejercicio de funciones públicas de carácter político o electivo. Tienen también la obligación de informar los actos de gobierno, y tienen el sistema republicano, que es la división de poderes, y tienen la obligación de dialogar con los ciudadanos, tanto individualmente, pidiendo a la respectiva audiencia, el ciudadano a cualquier funcionario público, que lo debe atender, tanto para atender a las distintas corporaciones e instituciones. Entonces, cuando hay un conflicto con un sector, la única forma de resolverlo es mediante el diálogo. Si el diálogo está condicionado, en este caso, en ningún momento la Constitución dice que para dialogar hay que dialogar con corporaciones. En ningún momento dice eso. Ahora, los sindicatos, los consejos profesionales, todas esas corporaciones deben ser su misión actuar conforme a los estatutos y las constituciones nacionales y provinciales, la Constitución nacional y provincial. Eso implica que si el gobernador no se encuentra con casi la totalidad de los docentes en autoconvocatoria, porque no se sienten representados ni contenidos por ninguno de las instituciones gremiales de la provincia y de la nación. Yo creo y estoy convencido que deben forzosamente el gobernador, por obligación del gobernador, atender ese sector que está reclamando, y que está reclamando un salario que se iguale a la canasta básica, la canasta básica para comer, para vestirse, lo básico de una familia tipo, que no depende de los docentes, depende de un organismo nacional que se llama INDEC, que el que fija, siempre menos de la realidad, cuánto es el monto de la canasta básica. Si un docente está ganando, que recién se inicia, no alcanza 90.000 pesos por mes, y la canasta básica casi es el doble, y el docente que son representados
los que se afilian y los trabajadores por los gremios de cada sector, y ese sector de gremialistas, ese sector no se siente representado, porque los gremialistas están en contra de la ley, en contra de que se le pague la canasta básica, con la mayoría de funcionarios públicos o con problemas económicos en sus instituciones, con fraudes no investigados, y amparado por el Estado, que le da 40 millones en el caso del gremio de UDA para no ser ni investigado ni tampoco cerrar la puerta de su sindicato. Ahora, a uno le cuesta creer que el gobernador no recibe a los docentes por condicionamiento de los dirigentes gremiales, como se ha visto, porque los dirigentes gremiales de esos sindicatos que los agrupa, que son UDA, UDAP y UPCN, prácticamente o concretamente están en contra de los docentes. Es decir, que no cumplen con el rol de los sindicatos de su defensa de los intereses salariales, de sueldos dignos y de las condiciones de trabajo. Si esa es la obligación principal de los gremios, no convertir los gremios en empresas comerciales o financieras. El Estado se lo permite porque la conducción de la República Argentina está en un declive de caída libre frente a la realidad que ocurre en la nación y frente a las poderosas corporaciones. Yo recuerdo cuando la doctora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta actual y expresidenta por 2 veces, le dijo públicamente al presidente la primera vez que usara la lapicera, la segunda vez que la banda y el bastón no significa tener el poder. ¿Qué significa esto de la banda y el bastón? Que usted puede ser el presidente, pero el poder los tienen otros sectores de la sociedad o de un país. Va el sistema financiero, el sistema de concentración de las industrias básicas, tanto de industriales como alimentaria o alimenticia, y profesionales, comenzando por los colegios profesionales y siguiendo por la CGT. Estos dos últimos poderes no son tan importantes, no son tan incidentes, porque cuando se exceden, cuando hay actos de corrupción, cuando no cumplen su rol, el Estado no puede intervenir. Normalizarlo mediante nuevas elecciones y adelante. Entonces, cuando el presidente de la nación, cuando le dice a la presidenta, primero use la lapicera para que tome las decisiones que hay que tomar, pero después le dice, mire, no, por más que usted tenga el título, la banda
y el bastón, que son signos de poder, esos signos de poder no están funcionando, porque quien lo tiene está sobrepasado por las corporaciones económicas y financieras. Y ahí es donde se produce una dificultad para el presidente, como el doctor Fernández, con toda la buena voluntad, con todos las señales que ha dado cuando dijo necesitamos un grupo de trabajo, un grupo de terapia de grupo. Se le burlaron todo. El periodismo, que se ha convertido en un destructivo, y la incidencia de los poderes económicos y corporativos han hecho que la Corte de Justicia de la Nación esté actuando con exceso, anulando decisiones exclusivas del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo. Hay una intromisión en el ámbito de un poder sobre otro que está carcomiendo las bases de la República y de la democracia por los excesos de un poder a otro. Esto es un desvío de un sistema republicano adoptado por la Constitución Nacional, que es la ley de leyes de la República Argentina. Entonces, el gobernador, doctor Uñac, conocedor por su profesión, porque siempre desde que se recibió ha estado desempeñando cargos políticos electivos en toda su trayectoria de funcionario público y funcionario electivo. Tiene la experiencia y tiene la obligación de atender los reclamos de cualquier sector de la vida nacional, de cualquier sindicato que le competa al gobernador fundamentalmente atender, como es el sector público. Entonces, cuando la ministra de Educación de la provincia, frente a uno de los conflictos más graves de los últimos tiempos entre la democracia del 83 ahora, que es el conflicto docente, su ministra está silenciada, no atiende a nadie y le deriva el problema directamente a la ministra de Economía, que tampoco está ocupando una cartera o un ministerio de su competencia principal. En ese caso, cuando hay dos ministros o dos ministerios en juego, esos dos ministros se deben reunir y llevarle una solución al gobernador que sea razonable, fundamentalmente que satisfaga los intereses de los docentes. Tiene que tener un conocimiento de las dos áreas, cada ministra, y coordinar entre ellas una situación que cumpla con la ley nacional que dictó el mejor presidente de la República Argentina, Arturo Humberto Illia,
que es la ley del salario mínimo vital y móvil, que está incorporado también en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis. Entonces, si uno hace ese repaso, que lo tendrían que hacer fundamentalmente los dos ministros, planteándole al gobernador las posibles soluciones y los posibles ajustes. ¿Y por qué nombro o recurro a los posibles ajustes? Los posibles ajustes presupuestarios y los posibles ajustes en los gastos general de la provincia de San Juan. Tendrán que hacer los ajustes y ver dónde hay fuga de los dineros públicos que no atienden las razones primordiales de una sociedad, de una república, de una provincia, universalmente, que son las 4 reglas, o los 4 principios, o los 4 sectores, como le quiera llamar, o los 4 aspectos de gobierno, que es prioritariamente salud, educación, justicia y seguridad. 4 pilares fundamentales del liberalismo económico y político. Entonces, cuando los funcionarios públicos están ignorando la Constitución y las leyes, ignorando la realidad que están administrando, es lógico que lo van a complicar al gobernador, porque lo fusible del presidente o del gobernador no es pagar los costos del fracaso de sus ministros, es evitar que esos fracasos involucren al gobernador de la provincia o al presidente de la nación. ¿Y cómo se hace eso? Cuando hay un conflicto que se alarga y no hay una solución a la vista, es indudable que los ministros tienen que renunciar e irse. Se lo tiene que pedir el gobernador. Es una decisión del gobernador ante la persistencia de los ministros de querer seguir siendo ministros. Y no estoy hablando de la renuncia de nadie, estoy exponiendo cómo es el sistema republicano y democrático. Porque los ministros no son elegidos por el pueblo, que hay que entender esas cosas en forma fundamental. Los únicos elegidos por el pueblo en forma directa en Argentina hoy, ante el Poder Ejecutivo, el presidente lo elegía el colegio electoral en forma indirecta. Ahora lo elige el ciudadano cuando vota en forma directa. Entonces, ese presidente, ese gobernador, ese senador, ese diputado elegido directamente por el pueblo, invisten la representatividad de los argentinos y la responsabilidad frente a lo argentino de gobernar sanamente y evitar la pobreza, la indigencia, la desocupación y los salarios indignos. Asegurar los cuatro roles o funciones principales del Estado: educación, salud, y fíjese lo que nombro primero: educación. Sin educación no hay salud, no hay seguridad ni hay justicia. Entonces, empezamos primero a educar. Después, a preservar la salud del niño desde que nace hasta que muere.
de los chicos que nacen, desde que nacen hasta que mueren. Después, la seguridad, para que nadie sea agredido, dañado en su salud y privado de su vida por una falta de dirigencia del Estado, del Poder Ejecutivo. Y después la justicia, que es el que corona todo, y el resguardo no de sus intereses personales, no de los intereses del Poder Ejecutivo, ni tampoco del Legislativo. Debe cuidar los intereses de los ciudadanos, debe ser el custodio de los derechos que la Constitución le consagra a los argentinos, a todos los habitantes del país.